גדול ונורא, לכבוד הקדוש ליבי הבטחתי בשירה. רחמנא ליבי לאל גדול ונורא, לכבוד הקדוש ליבי הבטחתי בשירה. אין לפני הגלים וצפתי רק קדושה, רבי שלמה אלקבץ לך דודי לקראת כלה, עם מרן הבית יוסף ורבנו הרמח"ל, הארי הקדוש ורבי חיים ויטל. רחמנא ליבי לאל גדול ונורא. Historia de un cabalista. Yosef ben Efraín Caro, el Maharán, autor del Shulchan Aruch. Yosef ben Efraín Caro nació en Toledo en el año 1488, en el seno de una familia de expertos talmudistas. En 1492, con solo 4 años de edad, tuvo que abandonar España a causa de la expulsión de los judíos decretada por los reyes católicos. Se estableció con su familia primero en Portugal y más tarde en Bulgaria, donde vivió durante 13 años y ejerció como Rosh Yeshiva en Nicópol. Luego viajaría a Grecia y a Turquía, donde viviría durante 40 años. En Bulgaria tendrá ocasión de estudiar con su tío Isaac Caro, que en Toledo había sido discípulo del rabino Isaac Karpantón. Isaac Caro es conocido sobre todo por su libro Toldot Yitzhak, que publicó en forma de fascículos. En diversos pasajes de sus obras, nuestro autor traerá a colación comentarios que aprendió de boca de su padre y maestro, y citará varias veces a su tío. Hacia 1535, Yosef Caro emigró a Israel tras pasar por Salónica y Estambul, y se instaló en Safad en el año 1536. En esta ciudad, donde convivió con cabalistas de la talla de Shlomo Alkabetz o Rabbi Isaac Luria, fundaría una importante escuela y ejercería como juez. Junto con Moshe Mitrani, dirigió la corte rabínica de Sefard. Yosef Caro se casó 3 veces sin conseguir descendencia masculina de su primera esposa, algo que, como podemos entrever en el Magid Yesharim, lo atormentaba. La primera de sus esposas fue la hija de un célebre rabino, Jaín al-Baj, y, al enviudar, casó con la hija de Rabbi Isaac Sabá, cuya familia también tuvo que huir de España en 1492. Después de enviudar por segunda vez, se desposó una tercera, ya en Israel, donde a los 80 años fue padre de un varón, Yehudá. Sus resoluciones halágicas, plasmadas en su mítica obra Shulchan Aruch, aceptadas prácticamente por la totalidad de las escuelas rabínicas, son probablemente las más consultadas desde el siglo XVI. Como muy bien se han dicho, hay un judaísmo rabínico antes de Yosef Caro y hay un judaísmo rabínico después de Yosef Caro. En el Sefard de su época, la Kabbalah se respiraba. Grupos, grupúsculos, escuelas de orientaciones diversas convivían y estudiaban tanto la Kabbalah zohárica como la heredada de las escuelas provenzales y de Gerona. Sin embargo, el interés de Caro por la Kabbalah parece venir de los años que vivió en Turquía, donde estaba en contacto con un piadoso rabino, talmudista y cabalista, Rabbi José Taitzahak, relacionado con la escuela de Moshe Hamon, que también era originario de España. Taitzahak llegó a ser el gran rabino de Salónica y le debemos, entre otros libros, un tratado de astrología y varios comentarios sobre los libros de Daniel, Salmos, Job o Proverbios. Según Gershon Scholem, Taitzahak es el primer maestro que nos deja por escrito el relato de la visita de un Magid, de un mentor. Existe también el testimonio escrito de la aparición de un Magid ante un selecto círculo de rabinos, entre los que se hallaba Caro, del mismísimo Salomón Alkabetz, publicado en la Shnei Lujot Abrid del rabino Ashkenazí Yeshaya Horovitz.
Otro importantísimo personaje que también influiría en nuestro autor es el portugués Diego Pires, que regresaría al judaísmo con el nombre de Shlomo Molho y que también estudió en la Academia de Taitzak. Molho, que conocía bien la astrología, fue famoso por unas predicciones que realizó sobre la inundación de Roma en 1630, predicciones que se cumplieron con una exactitud sorprendente. Fue quemado en la hoguera en Mantua 2 años más tarde, en 1532, con apenas 32 años, por haberse negado a volver al cristianismo. En el Magid Mesharim aparecen muchas referencias a él, llamándolo mi querido Shlomo. Como hemos visto, Caro también conocería a Shlomo el Kabetz, el autor del Lejadodí, que se canta en el servicio del viernes en todas las comunidades judías del mundo, y que es un poema de corte cabalístico. Cada verso, cada palabra del Lejadodí contiene conceptos tomados de los grandes temas de la Kabbalah. Al-Kabetz fue uno de los compañeros que acompañaría a Joseph Caro a Israel. Joseph Caro es el autor, entre numerosas obras, del Shulchan Aruch, la más célebre compilación de leyes judías del mundo sefaradita, todavía autoridad máxima en materia de jurisprudencia. Este libro, que originariamente era un resumen destinado a sus alumnos, es una síntesis de la Halajá del Bet Yosef, su obra más importante, que sigue la estructura del Tur, un texto de Halajá anterior, el primero reconocido por la pluralidad del mundo judío de su época. El Shulchan Aruch, salvando la distancia, podría compararse a aquellos libros de los años 70 que se llamaban El abogado en casa. Con un ejemplar del libro, cualquier judío podía consultar la mayoría de cuestiones legales sin tener que acudir al rabino. Esto hizo que muchos se opusieran al Shulchan Aruch, viendo peligrar su fuente de ingresos. Entre sus máximos detractores podemos contar al Maharal de Praga, que temía que la utilización del Shulchan Aruch arrinconara a la Mishnah y al Talmud. Para él, las conclusiones a las que llega el Shulchan Aruch son tan importantes como el camino para llegar a ellas, y disponiendo únicamente de las conclusiones que se pueden aceptar sin reflexión, se podía ir perdiendo la reflexión, pero finalmente el Shulchan Aruch se impuso. El Shulchan Aruch es un libro de leyes y el Magid Mesharim es un libro de Kabbalah. La opinión de muchos estudiosos actuales del judaísmo de que mística y jurisprudencia, la halajá, son algo que está reñido o que al menos no está relacionado. Es absolutamente erróneo este concepto. Como esoterismo y exoterismo, ambas son con dos caras de una misma moneda, que se complementan, que se retroalimentan. Esta idea también la podemos encontrar en círculos ortodoxos modernos, sobre todo ashkenazís, que solo conocen la obra legalista de Caro, pero no la mística. Sin embargo, en el mismo Shulchan Aruch podemos encontrar ya algunos guiños cabalísticos, como por ejemplo, que la estructura del libro se basa en 4 partes, en correspondencia con las 4 letras del tetragrama sagrado. Por otra parte, dentro del mundo ashkenazí, nos encontramos con las famosas Shnei Luchot HaBrit del rabino Yeshaya Horovitz, que también es una obra de halajá no exenta de pasajes notablemente cabalísticos. En el año 1522, Joseph Caro emprendió lo que él consideraría la obra de su vida, el libro Bet Yosef, la casa de José, un amplio comentario legal basado en el Arba Turim, donde analiza todas las leyes de su formulación talmúdica hasta su conclusión halágica, apoyándose en el Rambam, el Rif y el Rosh. Este texto enciclopédico, que tardó 20 años en redactar, ya que el Magid Mesharim se refiere en varias ocasiones como tu compilación, será el terreno del que surgiría su Shulchan Aruch. En el Magid Mesharim, el Magid le dice: y te haré merecedor de terminar tu compilación, para iluminar con ella los ojos de todo Israel, pues todas las naciones, sabios y entendidos, y pensadores, absorberán de tu compilación llamada Bet Yosef. Y más adelante, pues ese es el nombre apropiado. El Magid Mesharim es un libro sorprendente en más de un aspecto, absolutamente atípico en este tipo de literatura, entre otras cosas,
por la cantidad de datos biográficos e íntimos que nos aporta de su autor. Caro tardó decenas de años en compilarlo y contiene esencialmente las revelaciones de un Maggid, de un ángel, que se presenta como una personificación de la Mishnah. Obviamente, se trata de algo excepcional, que un gran maestro como Caro proporciona a sus lectores este tipo de testimonio. Por otra parte, el hecho de que se publicara más de 70 años después de su muerte nos sugiere dos cosas. O no fue escrito para ser publicado, sino únicamente compartido en el círculo íntimo del autor, o se trata de un apócrifo. No es fácil traducir con exactitud a nuestro idioma y sobre todo a nuestra época y nuestra mentalidad qué es un Maggid. Esta palabra significa predicador, pero en realidad, en nuestro caso, sería mejor hablar de un mentor o un guía espiritual. Es alguien que no solo transmitirá enseñanzas secretas a nuestro autor, sino que también lo reprenderá y le dará consejos. Entre las revelaciones del Maggid encontramos algunas que son realmente sorprendentes, mientras que otras resultan francamente banales. El Maggid, el guía espiritual, se dirige a él con gran familiaridad. Hablo contigo como un hombre con su compañero, y en cierto modo encarna la Mishnah. Has de saber que yo soy la Mishnah que habla por tu boca. Le revela que Eliahu será tu maestro y rabino para enseñarte todos los secretos de la Torá. Y no será un maestro en sueños, sino que se le aparecerá en la vida real. Y si te apegas a mí y a mi temor, merecerás hablar con Eliahu, estando despierto, y él estará de pie ante ti, o sentado, y te enseñará palabras de Torá. En el Maggid Mesharim nos encontramos con muchas repeticiones, como suele ocurrir en este tipo de textos. A menudo cita el Zohar con gran respeto y veneración, llamándolo el sagrado Zohar. Otras veces repite ideas que ya aparecen en el Zohar, como toda la Torah son nombres del Santo bendito sea, y la misma es curación para todos los miembros y para todas las enfermedades del alma. En este libro, Caro utiliza a menudo la gematría, y no solo la denominada gematría Ragil, la más sencilla, sino también la gematría Esdertí y el Atbash, más elaboradas y complejas. Explica asimismo el misterio de las reencarnaciones. ¿Por qué mueren los niños pequeños, incluso recién nacidos? ¿Por qué hay personas que vienen al mundo y no tienen posibilidad de tener hijos? ¿Qué cuerpos van a resucitar en la época de la resurrección? Si los de todas las reencarnaciones o solo un cuerpo, el más selecto. Asimismo, revela el misterio de los nombres de las personas y su vínculo con las emanaciones cósmicas. Armado, siguiendo el orden de las parashot, recurre a menudo al tema de los Gilgulín o reencarnaciones. Así también, las personas vienen a este mundo, vuelven y van a ese mundo, y vuelven a reencarnar nuevamente en este mundo, y así siempre. Y no descansan como los torrentes que hemos mencionado. El mundo en su totalidad fue edificado sobre el misterio de la reencarnación, y las criaturas siempre reencarnan y no descansan. A diferencia de otros libros de Kabbalah, que contienen frases breves y son largas y a menudo complicadas, el Maggid insiste en diversas ocasiones en la importancia de estudiar Kabbalah. Me fue ordenado que te entregara cada semana una parte de Kabbalah, y si fijaras momentos para dedicarte a la ciencia de la Kabbalah, abriré tu corazón en ella para que captes misterios ocultos que no captó hombre alguno durante muchos años. El estudio de la Kabbalah es imprescindible para acercarse a los misterios divinos. El misterio del asunto es el misterio de los misterios, lo oculto de lo oculto, lo profundo de lo profundo, pues no hay sabio en el mundo que lo conozca, y es imposible aprenderlo, sino únicamente cuando se entrega de boca en boca, pues se domina Kabbalah. Como ya le predice el Maggid, Joseph Caro tendría muchísimos alumnos, entre los que destacan el autor del Par de Shimonim, de Tomer de Borah, Rabí Moshe Cordovero, así como Moshe Galanti y Moshe Mitran. Te haré merecedor de tener muchos alumnos y de imprimir tus libros y expandirlos por todo el territorio de Israel. Un poco más de Rabí Joseph Caro, Mejaber, el autor por excelencia. Nació en España en 1488 y tenía 4 años en el momento de la expulsión
de los Yehudim de ese país. Después de numerosos sufrimientos y peripecias, su familia llegó a Turquía y se instaló en Edirne, Adrianápolis. Desde muy joven cobró fama por su sabiduría y su peculiar inteligencia. Fue nombrado Rosh Yeshiva en Edirne. En 1539 emigró a Eretz Israel y se radicó en Sefat, la ciudad santa, el gran centro de la Kabbalah en aquella época. Fue el colega del gran cabalista Rabbi Isaac Luria, el Ari Kadosh, y de Rab Shlomo Alkabetz, autor del poema Lejadodí, con el cual recibimos el Shabbat, y de otros sabios cabalistas de esa época. Él mismo se volvió un gran erudito en esa ciencia mística. Rabbi Yosef Karo fue designado entre los grandes de su generación que recibieron una semijá especial de la autoridad rabínica principal de Eretz Israel, Rabbi Jacobi Rab, con el objetivo de renovar el Sanedrín. Este grandioso proyecto no pudo sin embargo realizarse. A la edad de 34 años, emprendió la ejecución de su obra El Bet Yosef, amplia explicación del código de Bala Turim, y en la cual, con excepcional maestría, cada ley fue analizada desde su fuente en el Talmud, a través de las explicaciones de los Geonim y las opiniones de los diferentes poskim, hasta la decisión final del halajá, de la ley. Esta formidable tarea, empezada en Edirne, fue acabada 32 años después en Safed. Al mismo tiempo en que trabajaba el libro Bet Yosef, preparaba el libro Kasef Mishneh, en el cual explica cada ley del código Mishneh Torah del Ramban Maimónides, según su fuente, en el Talmud, la Tosefta y los Midrashim. Rabbi Yosef Karo, en su obra El Bet Yosef, realizó lo que ningún otro sabio logró hacer desde que la ley fue dada en el monte Sinaí, o sea, unir el judaísmo en un código de leyes aceptable por todos. Efectivamente, hasta entonces, gran número de leyes eran fuente de interpretaciones divergentes según los poskim, y como el exilio había dispersado al pueblo, el Beit Din de cada comunidad se atenía al posek que parecía más cercano a su idea. Resultaba una diversidad en la práctica que de cierto modo perjudicaba la unidad del judaísmo y de su ley. Gracias a esta obra ardua de análisis profundo de cada regla y de la opinión de cada posek, Rabbi Yosef Karo supo alcanzar una decisión definitiva basada sobre la mayoría y en particular sobre las opiniones de la mayoría de los tres grandes posekim pilares de la ley, el Ramban Maimónides, Rif y Rosh. La continuación lógica de la obra gigantesca del Bet Yosef era extraer de ella todas las decisiones y presentarlas en forma de un código de leyes. Esta fue la nueva obra de Rabbi Yosef Karo, que realizó su famoso Shulchan Aruch, textualmente la mesa puesta, donde las reglas de la vida judía están expuestas por categorías. Siguió la misma repartición de temas que había sido establecida en el Arba Turim. Rabbi Yosef Karo vivió en Safed hasta el final de sus días y a la edad de 87 años, su noble alma y preciosa abandonó su cuerpo débil y abatido. Del mismo modo que Rabbi Yehuda Anasí, autor de la Mishnah, fue llamado simplemente Rabí, también Rabbi Yosef Karo mereció ser llamado Maram, nuestro maestro, o el Mejaber, el autor por excelencia. El Shulchan Aruch fue publicado un día 2 de Elul del año 5316, año grecorromano 1555. En este día se publicó la gran obra Shulchan Aruch.